Bien. O sea, con esto está claro a qué nos referimos a lo que viene a ser superficie estática. Entonces, con esto estamos viendo de que el área estática está referida a las dimensiones que tienen los equipos en una vista en planta, ¿no? Bien. Con esto ya definimos. ¿Ya? Bueno, vamos a ir admitiendo a estos jóvenes. Bien. No es solamente para equipos, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, ¿no? Sino que también estamos viendo de que si hay oficina, ya hemos visto en algunos trabajos de que los jóvenes han hecho eso, ¿no? Han considerado el espacio que ocupan las sillas, mesas, y lo habíamos visto en esos trabajos que les mostré anteriormente. Bien, entonces esta es la superficie estática, ¿no? Bien, después de esto ya hemos definido un análisis de lo que son los tanques de fermentación. Luego tenemos la superficie de evolución, ¿ya? En este aspecto vamos a ver qué es una superficie de evolución. Pues aquí, por ejemplo, si son rectangulares, bueno, es largo por ancho, pero en el caso de esa figura, ya. Luego tenemos la superficie de gravitación. Generalmente está referida al número de lados que pueda ser requerido para hacer manipuleo en el equipo, ¿ya? Aunque está definido acá de esta forma, ¿ya? Ya, no tengo.
Un latingo. Ahora sí. Bien, entonces vamos a definir lo que es la superficie gravitacional. Que viene a ser S sub G. Bien, vamos a aplicar que aquí, por ejemplo, en este tanque, generalmente tiene una zona donde tiene acceso, ¿ya? Entonces, pero generalmente el perímetro, este perímetro de acá queda libre, pero siempre hay una zona que tiene acceso. Para que pueda entenderse eso, voy a buscar una figura. Archivo reciente, para acá. Y generalmente estos tanques pues, solamente tienen un solo área de acceso, pero sin embargo el perímetro queda libre. Que está lento y encima que se perdió por ahí. Bueno, no voy a perder mi tiempo, ¿listo? Este es la superficie estática de un solo tanque. Miércoles. Se observa, jóvenes, porque está pataleando esto. Así será. Está pataleando un ratito, jóvenes. Ay, qué barbaridad. Uso de patalear. Miércoles, a ver si no se bloqueó. Se observa, jóvenes. No, ingeniero. Parece que se bloqueó, jóvenes. A ver, vamos a ver la nueva. A ver, aquí. Bueno, estamos acá. Ya, ahora sí.
Voy a dibujar solamente un hito, ¿ya? Se asumimos de que este es el espacio o el área estática de este tanque. Bien, ¿ya? Eh, Generalmente estos tanques de inversión maduración tienen un área donde se tiene un acceso, porque como son cónicos, eh, en la parte inferior se puede conectar las mangueras para la recuperación de levadura. Entonces, generalmente el área donde se puede acceder viene a ser todo esto, ¿ya? Pero, uy, pero, sin embargo, su alrededor queda libre. Generalmente tiene un espacio bien, tiene un espacio alrededor del tanque que eso es lo que se considera, digamos, un espacio libre para que puedan desplazarse los obreros. ¿Ya? A ver, ya, ahí, ¿ya? Entonces, esa área amarilla que está alrededor es lo que se considera como la superficie gravitacional, que está libre, donde pueden, alrededor de este tanque, digamos, pueden desplazarse los obreros. Pero existen algunos casos en que solamente los lados móviles pueden ser uno o dos, ¿ya? Bueno, aquí vamos a decir que es alrededor del tanque. Entonces, la superficie gravitacional viene a ser el número de lados, ¿ya? Que pueden ser utilizados con, con respecto al área estática, ¿ya? Bien. Entonces, eso viene a ser la superficie gravitacional, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, por ejemplo, ahorita vamos a ver acá.
Por ejemplo, en esta figura, ¿ya? Tenemos un rectángulo que es la superficie estática, donde en este caso, ¿ya? En este caso, la superficie estática contempla el mesón. Y este señor solamente va a ocupar este lado de acá. Entonces, es un solo lado que puede ocupar. Entonces, la superficie gravitacional en este caso es igual a 1 por la superficie estática. Si hubiera, digamos, dos lados que pudiera ocupar, sería 2 por la superficie estática. A eso se refiere, ¿ya? Bien. Luego tenemos la superficie de evolución. En este caso, este concepto de superficie de evolución eh, contempla ya un análisis de lo que viene a ser, digamos, la altura, el alto que se le quiere considerar, ¿ya? Entonces, la superficie de evolución, vamos a anotar esto. Un ratito, jóvenes. Bien, ahora sí. Bien, vamos a ver si tengo una lámina acá. Tengo. Aquí ya es un poco más complejo en el aspecto del análisis con un solo equipo. Por ejemplo, nosotros tenemos de que un ratito, jóvenes, voy a buscar ese tanquecito para poder explicar. Estudio, estudio de caso, DPO, un mantingo, verbales. Un mantingo. Estoy queriendo ya la área
y dimensiones correctas que tiene el tanque que estamos analizando. Pucha, che, ¿dónde está acá? Dios mío. A ver, ahí, sí. Institución de América. Sí. No está haciendo, joder. Me están poniendo mal esto de mira. Esto, Miguel. Bueno, cuando uno busca peor. Bueno, en realidad no sé dónde lo tendré. Más o menos contempla el volumen que ocupa, ¿ya? O sea, tenemos el, el diámetro, el largo, y eso ya implica conocer y considerar la superficie estática y la superficie gravitacional, más encontrar un factor K, ¿ya? Ese factor K, cuando tenemos varios equipos, se considera el número de equipos que hay en un área, ¿ya? Ahorita vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos acá eh, un cuerpo que tiene esta altura, tiene este ancho. Tenemos otro cuerpo acá adherido y este otro. La superficie de evolución es el área que ocupa este otro de acá, más este de acá. Ese sería, digamos, el áreas estáticas, ¿no? La sumatoria de este área, más este área de acá, más el que ocupa este en L. La superficie gravitacional estaría relacionado al número de lados posibles que se puede emplear en esta imagen de este cuerpo, ¿no? Que generalmente se considera de que puede ser todo el alrededor, es decir, un lado, dos lados, tres lados, es decir, cuatro lados que podrían ser ocupados. Entonces sería la superficie estática, el área que ocupa estas tres áreas, de estos tres cuerpos. La gravitacional sería 4 por la superficie estática, y para hallar la superficie de evolución en sí, habría que considerar cuántos cuerpos tenemos. Tenemos uno, dos, tres, pero que tienen diferentes alturas. Entonces, tenemos tres cuerpos que tienen diferentes alturas, entonces hay que encontrar una altura promedio que está relacionada al promedio de las alturas de estos tres cuerpos. Y eh, eso sería, bueno, por otro lado, a veces se considera también, ¿no? Si hay cuatro personas, tres personas que van a estar alrededor de este equipo, y uno es más alto que el otro y el otro es más chato, entonces hay que hallar también la altura promedio de lo que se conoce como cotas móviles, ¿ya? De ahí entonces de que se halla el factor K, que es un factor de evolución, que permite determinar en este aspecto la superficie de evolución que puede tener un equipo en forma, siempre y cuando no esté como este, ¿no? Que están pegados y adheridos.
Entonces, eso es lo que viene a ser la superficie de evolución, ¿ya? Aquí hay una definición, ¿no? Pero que dice, digamos, para el caso del cálculo de este coeficiente, se puede utilizar como ahora, bueno, este es para las cotas móviles, ¿no? Bien, eh, por ejemplo, en algunos casos, como en este libro, esa constante K se consideran, digamos, valores aproximados, que son estos, ¿ya? Entonces, la importancia que tiene el hallar el factor de la superficie de evolución K, donde K o la superficie de evolución, ¿ya? Es esto, ¿ya? Pero este K hay que encontrarlo. Bien, un ratito vamos a anotar esto. Oh, no apareció. Bien, entonces, esto es igual a una constante K que multiplica a la superficie de evolución más la superficie gravitacional. Bien, esto de acá no va a estar claro mientras no hagamos un ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a efectuar un ejercicio sencillo. ¿Listo? Y lo vamos a sacar de lo que estamos viendo. Bien, vamos a buscar un ejercicio de aquí, lo vamos a copiar y vamos a resolverlo, ¿listo? Porque después no se va a poder entender. Bueno, esto después lo vamos a copiar. Este de aquí. Bien, joven, vamos a resolver este ejercicio. Bien, muchos jóvenes. Tengo. Bueno, sí, esto de acá. Bien, ¿se observa el ese jóvenes? Jóvenes. No, Inge. Observa muy bien. 17. Ya. Estoy copiando los datos.
Y con esto resolvemos este ejercicio y con esto vamos a terminar la clase de día, donde no vamos a demorar mucho. Bien, a ver, ¿están viendo el Excel, jóvenes? ¿Nada? No. Ya, a ver ahora. Está negro. Bien. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Ya. Bien. A ver. Ujú. Listo. Tenemos es una planta que procesa hierbas aromáticas, ¿no? Y tiene estos aquí. Está bien. Bien, aquí por ejemplo, eh, aquí viene en faja, para nosotros es cinta transportadora, ¿listo? Solamente en haber traducido en inglés y lo traducen así. Nos dice que hay un equipo de secado, hay 3 molinos, 2 tamices, una balanza, 2 mezcladoras, 10 envasadoras, una empaquetadora y una cinta de transporte. Nos dice además de ello de que el número de lados que pueden ser usados de estos equipos N mayúscula, que es lo que expliqué hace rato. La secadora solamente se puede acceder por una sola parte de esa máquina. En el caso del molino, se puede acceder y hacer uso de 2 zonas, ya sea un lateral o un lateral y un posterior, en los tamices en 3 lados y así sucesivamente. Luego tenemos el largo, ¿ya? Acá tenemos el largo. Y tenemos el ancho más la altura. Bien. Si nosotros queremos calcular cuál va a ser el área que necesitamos para disponer estos equipos, ¿ya? ¿Cuántos equipos en total son? Tenemos 21 equipos que queremos determinar qué área van a necesitar, ¿ya? Lo primero que hay que hacer ya es calcular la superficie estática. La superficie estática de la secadora tiene un largo y un ancho, entonces es largo por ancho. Es 2 por 1.5. Bien. Aquí es 2. Acá 1.5. Aquí es 2. 0.7. 0.7. 1.2. 9.
4. Bien. O sea, estoy typeando de nuevo porque está en otro formato y no lo quiere aceptar. Bien. Entonces, calculamos la superficie estática que tienen estos equipos. ¿Ya? Luego calculamos la superficie gravitacional. Donde la superficie gravitacional es igual a n por la superficie estática. Es decir, el número de lados por la superficie estática. Y tenemos estos datos. Bien, para calcular la superficie de evolución, ya, en este caso, posiblemente podamos hacer uso ya de algunas consideraciones dadas de acuerdo al tipo de equipos. Vamos a ver un ratito esos datos. Me imagino que lo han resuelto de esa forma. En este problema, vamos a ver. Bien. O sea, tenemos ahí los datos, altura, ancho, aquí hablan la superficie estática y la superficie de evolución, por ejemplo, no lo muestra. Y tenemos estos valores, ¿no? Pero muy directo lo tenemos descifrado. Donde K, ya, el dato K dice 0,65. Directamente ya lo establece y hace uso de la fórmula. Pero estoy seguro que esto lo saca de aquí, ¿ya? De estas consideraciones de estos cuadros. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a considerar y ya después lo vamos a analizar cuando ya hay cotas móviles. Bien, acá. Bueno, se nos va a cortar, volvemos a ingresar, ya vamos a terminar este ejercicio, nos falta mucho. Volvemos a ingresar de aquí a un minuto.